Buenos días, gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos la conferencia Centros de Atención Primaria, Integración en Redes. Es la experiencia de Buenos Aires y parte de lo que ha pasado en la provincia de Rosario, impartida por la arquitecta María Elvira Contreras. María Elvira Contreras es arquitecta especialista en planeamiento del recurso físico en salud y coordinadora general de consultorías. Es arquitecta de la Facultad de Arquitectura de Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría en Administración de Sistemas y Servicios de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Fue docente del ciclo básico común de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Buenos Aires. Fue directora del curso de Planificación del Recurso Físico en Salud, convenio con la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria en la Universidad Nacional de Lanús. Desarrolla su actividad tanto en el sector privado como público, especializándose en la prestación de servicios de asistencia técnica y consultoría integral en distintos ámbitos de la problemática de recursos físicos en salud. Asimismo, ha integrado equipos encargados de identificar, evaluar y ejecutar proyectos de inversión de salud ubicados en distintos municipios del país. Desde el año 1988 hasta el 2006, realiza su actividad fundamentalmente dentro del área de proyectos sociales, en especial en el sector salud. Dichas tareas son realizadas en el marco de proyectos financiados por el BID o el Banco Mundial, contratada como consultora en la referida especialización. Trabajó integrando equipos interdisciplinarios con médicos, sanitaristas, profesionales de ciencias sociales y expertos en planificación. Además, ha participado en el estudio de factibilidad, elaboración de programa médico arquitectónico, programa de equipamiento, pliegos licitatorios, documentación técnica, dirección de obra y es parte de la Secretaría de la Asociación de Ingeniería y Arquitectura Hospitalaria en Argentina. Elvira quiere compartir con ustedes los datos de su estudio. Estudio Arquitectura Contreras y Asociados. El email estudio arccontreras@gmail.com. Estudio de Arquitectura Elvira Contreras y Asociados, 5411-48-54-99-58. En Olaya, 1194, Cava, CP 1414. www.estudioarcontreras.com.ar. Bienvenida, Elvira. Buenas tardes, es un gusto para mí poder compartir esta jornada de trabajo y de reflexión con colegas de Costa Rica y de una institución tan prestigiosa como es la Caja Costarricense. En ese sentido, quisiera agradecer a los arquitectos William Rodríguez y al arquitecto Luis Alberto Monge la posibilidad de estar en contacto y de poder trabajar hoy con ustedes. Voy a compartir un trabajo de planificación y de ejecución de obras en mi país como disparador para poder pensar nuestras prácticas profesionales y nuestras formas de trabajo en los organismos en los que cada uno se desempeña. Voy dentro de esto a compartir la pantalla para empezar a pensar cuál va a ser nuestra área de trabajo. Vamos a trabajar con el primer nivel de atención, su trabajo en redes y cómo son o cómo pueden ser las tareas de planificación. En general, una cosa previa, una introducción, las disciplinas y los profesionales que estamos dedicados a la temática de la salud estamos sufriendo actualmente como consecuencia de la pandemia profundas transformaciones en nuestra forma de trabajar, pero en general siempre tenemos redefiniciones teóricas por los cambios constantes que se producen en la tecnología,
en los avances y aplicación de normativas y en los cambios de procedimientos de las instituciones en las que nos toca trabajar, ya sea en forma interna, como es el caso de ustedes, o como en el caso mío, o de mi estudio, que trabajamos asesorando organismos de gobierno de nuestro país y de otros países. Podemos decir que el hospital, todos sabemos que es una estructura compleja por su misma función, porque además tiene distintas localizaciones, tiene servicios médicos específicos en cuanto a la red prestacional y a su vez como edificio tiene instalaciones complejas que constituyen un sistema que hay que conocer, recursos humanos, equipamiento médico también de diferentes complejidades, que a su vez deben dar una respuesta eficaz y eficiente en todo momento, porque el hospital funciona 24 horas. Ahora, ¿por qué es necesario la formación de recursos humanos? Porque tenemos que poder participar en la planificación y tomas de decisiones en relación a la planificación de recursos físicos. En general, las áreas médicas están mucho más estructuradas y las áreas que nos trabajamos en los mecanismos de planificación y de edificios y de instalaciones para la salud, quizás todavía no adquirimos la, digamos, conciencia de la necesidad de planificar en equipo con las áreas médicas, por ejemplo, y con las áreas de logística y con las áreas en las que nos toca trabajar. Este espacio es un espacio también digamos, de tomar distancia de la actividad cotidiana, que a nosotros nos insume mucho esfuerzo, porque tenemos que realizar obras, porque tenemos que producir un objeto visible y que tiene una presencia física, ¿no es cierto? Que es inescrutable que sea pertinente a lo que se nos ha solicitado. Entonces, esto es un espacio interesante para adquirir información y sobre todo para reflexionar. Después es necesario como profesionales desarrollemos en la práctica mecanismos que nos permitan formarnos para la acción y resolución de problemas que se nos plantean. Y desarrollar sobre todo este espacio para la actividad. ¿Qué les propongo yo para esta jornada, en este contexto general de necesidad y de requerimientos que nos plantea la profesión? Primero, destacar la importancia de la planificación estratégica que nos marcará, de acuerdo a esa concepción teórica, las acciones a desarrollar. Establecer procesos técnicos ordenados que permitan optimizar la calidad del diseño, el proceso constructivo y el proceso administrativo de llamado a licitación. Y establecer circuitos de validación y seguimiento de las obras en ejecución y en la elaboración de manuales de mantenimiento que también van a contribuir a ese mejor, ese mejor sostenimiento de la obra, ¿no es cierto? De la obra física. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque esto, digamos, no me parece que no es no es pertinente hacer un desarrollo teórico, sino que lo vamos a hacer a través del análisis de 2 experiencias de planificación de obras del primer nivel de atención que están insertas en un territorio determinado, en dos provincias diferentes de mi país, o sea, diferentes, digamos, con condicionantes de lugar y de población diferentes. Después considerar el contexto político que posibilitó ese proceso de planificación. Después analizar la organización del sistema en las que estas obras se insertan, porque los edificios nunca están solos, siempre juegan en red, sea esta una red formal o informal. Concretamente, también vamos a tratar de pensar cómo se elabora el programa médico, que en el caso del primer nivel de atención es sencillo, pero debe reflejar las necesidades de las diferentes localizaciones o poblaciones con las que se trabaja. Vamos a desarrollar una tipología adaptable a diferentes ubicaciones urbanas y suburbanas. Vamos a ver cómo una tipología puede implantarse en espacios físicos y de la ciudad muy diferentes. Después definir la tecnología constructiva que permite optimizar el diseño
y agiliza la elaboración de los pliegos técnicos, las guías de construcción y la elaboración de un manual de mantenimiento. Además, es indispensable elaborar una masa crítica que revise sistemáticamente un proceso de revisión que posibilite la optimización del mismo, incorporándole correcciones a cada uno de los proyectos o de los procesos que estamos desarrollando. O sea, tiene que ser un proceso flexible y en ese sentido convoco a los equipos que trabajan no a enamorarse de la metodología, sino ser capaces de ir siempre, digamos, pensándola y reformulándola. Mi país, como yo he visto que también ustedes tienen una red integrada de prestaciones de servicios de salud, también el sistema en la República Argentina está organizado por niveles de complejidad, siendo el primer nivel, el nivel base, digamos, ¿sí? Después tenemos un nivel intermedio, que son generalmente edificios de diagnóstico y tratamiento, y un tercer nivel que tiene la mayor complejidad. Generalmente la mayor complejidad está en el tercer nivel. El hospital tiene la mayor complejidad desde el punto de vista biomédico. Sin embargo, la atención primaria de la salud, que se encuentra en el primer nivel de atención, tiene la mayor complejidad biopsicosocial. En realidad, pienso que en la actualidad, en nuestras metrópolis, el primer nivel aborda un nivel de complejidad diferente, pero ineludible, y no sé si quizás más difícil de abordar que el del tercer nivel, porque ya no es una cuestión de recursos físicos y tecnológicos, sino de un abordaje interactivo entre todos los participantes del territorio. Las dos experiencias son vamos a ubicarlo, eso es fundamental para cualquier tipo de trabajo, pensar en el territorio en el que nos vamos a tener que desarrollar nuestra tarea. Uno es la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad autónoma que a partir del año 84 empezó a ser una ciudad-estado, digamos, como una provincia más, y la provincia de Santa Fe, que como la ven aquí abajo, está lindando con la ciudad de Buenos Aires. Es una provincia rica desde el punto de vista económico y de su producción agropecuaria y agroindustrial. La capital es la ciudad de Santa Fe, pero vamos a analizar un fenómeno particular de la ciudad de Rosario y la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ponerlo en contexto de población. Vamos a ir al gráfico anterior. La ciudad de Buenos Aires tiene 2.800.000 habitantes. Pensemos que el país, la Argentina, tiene aproximadamente 45 millones de habitantes. La provincia de Santa Fe tiene 3.300.000 habitantes, un poquitito más que la ciudad de Buenos Aires. Y tiene en la ciudad de Rosario 1.300.000 habitantes. Digo, para comparar las escalas y lo que es Buenos Aires como red de salud. Pensemos que tiene 2.800.000 habitantes y, bueno, vuestro país, que es un país articulado con distintas regiones, tiene una población aproximada de 4.500.000. Pero yo pienso que de todas maneras las grandes concentraciones urbanas como Santa Fe o digamos Rosario y Buenos Aires generan una cantidad de áreas suburbanas con una problemática social muy difícil de abordar. Todos los establecimientos de salud siempre están incluidos en un sistema, no aparecen solos, hay una respuesta a una necesidad que se fue planteando a través del tiempo. Esta es de alguna manera, en algunas imágenes, la red de hospitales y centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires hace casi 50, 60 años que no hace ningún hospital nuevo. Ha tenido los hospitales nacionales de referencia del país, que son los hospitales especializados.
Aquí tenemos el Hospital Marie Curie del año 31, del año 1901, el Hospital Fernández, que es un hospital general de agudos del año 1939, y otro Hospital General de Agudos que es de 1945, que es uno de los últimos que fueron hechos. Entonces, pensemos que tenemos una red de, digamos, de centros de salud que también están modelados a través del tiempo. Aquí lo que estamos viendo es la red de centros que formulamos nosotros en la última etapa. En la provincia de Santa Fe tuvieron la posibilidad de tener una continuidad política que les permitió elaborar una serie de obras y al haber una continuidad política de 35 años, dieron como resultado la realización en Rosario solamente de 80 centros de salud, que vemos aquí las tipologías, en el segundo nivel, que es un nivel intermedio, los lugares de diagnóstico y tratamiento que encontramos en estas imágenes, y después en el tercer nivel, hospitales que permiten establecer claramente tipologías. Son hospitales sistémicos con una circulación pública, una circulación técnica, con unidades funcionales que se vinculan, o sea, todos tienen la misma tipología edilicia, y en los centros de salud que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires también van a ver lo mismo. Es difícil que se dé una continuidad, pero hubo una voluntad en ambos casos de, digamos, de trabajar con un criterio de red. Este es el planteo, porque siempre hay una red de salud. Esta es la red integrada de prestaciones de servicios de salud de la Caja Costarricense. Y vemos que a nivel de planificación médica hay una articulación, y hay un primer nivel, un segundo nivel y un tercer nivel. Y ustedes en el primer nivel tienen los EBAES, que es el equipo básico de atención integral de la salud, que estimo que sería similar a nuestros centros de salud. Entonces, teniendo ese nivel de planificación tan interesante que tiene la Caja Costarricense, no es y no debe ser complejo desde los recursos, ya sea la infraestructura física como el equipamiento, digamos, actuar en consonancia con estas redes de planificación médica. Y si no, habrá que hacer el esfuerzo institucional. Justamente este conversatorio que estamos haciendo tiene como objetivo justamente sensibilizarlos a ustedes en la necesidad de trabajar en clave de equipo, en la necesidad de trabajar con los médicos, con los ingenieros, con los que están en la dirección de logística, o sea, porque la respuesta es integral. Vamos a ver el marco político que dio contexto al caso de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí se estableció, a través de un mecanismo, porque se creó como Estado y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, a plantearse el área de salud, plantea la importancia de la atención primaria de la salud como puerta de entrada al sistema, con un criterio interdisciplinario, que era lo que recién les estaba mencionando respecto a la necesidad de actuar en clave de equipo, que tiene que ser participativo y descentralizado en el territorio, tiene que ser promocional y preventivo, no esperar que la población vaya al centro de salud, sino el centro de salud llegar a la población. Y partir de una concepción política e ideológica que está muy en concordancia con lo que se plantea en Costa Rica, que es la salud como derecho humano. Bueno, como les expliqué, se dio el marco político de la Constitución, y la Constitución planteó en su momento hacer una ley básica de salud, que es la que planteó la estrategia de atención primaria como la estrategia base del sistema. Este es el territorio en que nos tocó actuar, ¿sí? Son 2.965.000 habitantes. La Ciudad de Buenos Aires tiene así a lo largo, atraviesa una avenida que se llama Avenida Rivadavia, que de alguna manera divide, no es un límite físico, es un límite que lo da la realidad, lo que es la región norte de la región sur. La región sur, como dice la canción de Serrat,
es la que tiene los mayores conflictos sociales, la población con mayores carencias, y por lo tanto, en general, las acciones tendieron a, digamos, lograr y, digamos, distribuir mayor cantidad de recursos en la zona sur. Este plan de obras, que nació desde un mapa político con el desarrollo de lo que plantea la Ley Básica de Salud, con una, digamos, voluntad política de valorizar el sur y de desarrollar la atención primaria como estrategia, consistió en ejecutar 22 obras más algunas refacciones distribuidas en todo el territorio, y fueron aproximadamente, digo, para ponerlo en escala, porque es importante cuando uno toma este nivel de decisiones, ver la macro, ¿no? Fueron 13.300 metros cuadrados de construcción y aproximadamente 10 millones de dólares, que si uno lo piensa en mi país, es aproximadamente la ejecución de un hospital, el costo, ¿no? Es la ejecución de un hospital de 120 camas. Un hospital de una complejidad media. Bueno, acá hay algunos indicadores que marcan algo que no es menor. La población urbana en la Argentina es el 92,5%. ¿Qué quiere decir? Que el 90% de las poblaciones de nuestro país, no solamente, sino en las grandes ciudades, han creado a su alrededor conglomerados que son como conurbaciones de la gran ciudad. Esto es la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Córdoba, la ciudad de Rosario tiene un conglomerado importante a su alrededor, ¿sí? Entonces, esta idea nos da la escala de dónde estamos actuando. Bueno, la ciudad de Buenos Aires es una red organizada por niveles de complejidad, del menor nivel al mayor nivel, con esta observación de que quizás el primer nivel para muchos es el que tiene la mayor conflictividad social, porque no se resuelve solo con tecnología y con camas, sino que es más complejo de resolver. Finalmente, esta ciudad tiene 42 hospitales, 42 centros de salud de atención primaria, 33 hospitales del tercer nivel, que es un número importantísimo. Por eso es que no se construyeron muchos más hospitales en la ciudad. 2 centros de salud mental, 2 centros de salud bucal, o sea, especializados en salud bucal, 2 hospitales generales de niños, y un hospital más de niños, el Hospital Garrahan, que es de referencia de todo el país, porque tiene la mayor complejidad en ese sentido o en esa especialidad. Y después un dispositivo intermedio que se llama Centros Médicos Barriales, que son consultorios de médicos agrupados en consultorios como si fueran privados. Nosotros comenzamos a trabajar en la Ciudad de Buenos Aires a través del financiamiento de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Había un dinero para invertir y había que decidir en qué se invertía. Se hizo primero un diagnóstico, se desarrollaron dispositivos de relevamiento y planificación muy flexibles, muy rápido. En 3 meses se tuvo un relevamiento que no existía hasta ese momento, se hicieron planos de hospitales que no estaban regularizados desde el punto de vista del AutoCAD, o sea, se desarrollaron elementos técnicos para poner en caja lo que ya estaba construido en épocas en las que no existía el AutoCAD. Entonces, primero fue un dispositivo técnico importante de tener la documentación y la información ordenada. Ahí se pudo establecer que la ciudad tiene 652.190 metros cuadrados cubiertos, que es el 6% de todos los metros cuadrados que tiene el sistema de salud de toda la República Argentina. Y que de esos 639.000 metros, el 98% correspondía a los hospitales y menos del 2% a los centros de salud. Esta información fue del año 2008. Estos centros de salud además estaban en muy malas condiciones edilicias, con poco equipamiento. Entonces era evidente que la inversión tenía que realizarse justamente en este sector. Entonces se dispuso que los recursos del crédito, que eran bastantes, más otras cosas más que se hicieron en otras áreas,
iban a ser utilizados en los centros de atención primaria. Bueno, esta es a su vez, imagínense que en una población de 2.900.000 habitantes, hay también unas subdivisiones en regiones. ¿Cuál fue la metodología? Actuamos con criterios de accesibilidad, o sea, usamos un GIS, un sistema de georreferenciación, donde se trabajó con ese sistema en forma muy importante. Teníamos ahí cargados los datos del censo, por lo tanto, cada vez que hacíamos un recorte dentro del mapa de un área, teníamos la población, el tipo de cobertura que tenía, todas las características de esa población que eran las que nos daba el Censo Nacional. El criterio entonces era trabajar con accesibilidad, con extensión de la cobertura, con criterios demográficos y epidemiológicos, es decir, si eran áreas, por ejemplo, en la zona sur, era población muy joven, si era en la zona norte tenía otras características, por lo tanto la oferta de servicios en este centro, aparte de las especialidades básicas, incorporaría otras especialidades, después referencia programada al hospital base y un funcionamiento en red. ¿Sí? Y aquí algunos indicadores muy someros que nos caracterizaban cómo era el territorio, que los tomamos como base, porque si nosotros vemos, digamos, el mapa de la mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos, el primer mapa es del año 2002, esto fue después de la crisis del 2001, que en nuestro país fue muy grande. Si vemos aquí abajo, en la zona más oscura, es la zona de mayor mortalidad infantil. En ese momento que era del 14,3 cada 1.000 nacidos vivos. Era muy alta. Fíjense que en la zona norte era de 2,4 o 4,3, quiere decir que la diferencia entre el norte y el sur era muy grande. Este es el mismo mapa en el año 2015-2017, y ya aquí se trabajó fundamentalmente el tema, mejoró la situación económica y la mortalidad infantil en esta zona sur es de 7,7 muertos cada 1.000, ¿no? O sea que mejoró notablemente. Si vamos a la tasa de crecimiento vegetativo, que nos da un poco el tipo de población, vemos que siempre la población más joven, ¿sí?, es la que está en la zona sur, y en la zona norte se ubican las poblaciones de mayor crecimiento, de mayor edad. Quiere decir que esa zona sur estaba requiriendo inversiones. Había niños, había gente joven y había mortalidad infantil. ¿Por qué? Porque en el territorio, fíjense que estos son los asentamientos o las villas de emergencia. Bueno, estaban la mayoría de las villas de emergencia de nuestro país. Acá está salvo esta famosa villa, la Villa 31, que está en una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires, que es Retiro, que ahora ha tenido un trabajo intenso de modificación de su hábitat. Digamos, la 21-24, la 11-14, eran villas que en ese momento tenían grandes problemas, y que con el tiempo, en realidad, la población en esas villas fue aumentando. Bueno, y entonces empezamos a trabajar con el mapa de cobertura a partir de ciertos niveles teóricos. Con toda esta información fuimos volcando los niveles de cobertura que teníamos de los médicos de cabecera, las áreas de influencia de cada uno de los centros de salud que había. Pero, ¿cómo las detectamos? Digamos, llamamos a los directores de los centros de salud existentes y que ellos dijeran y se comprometieran a cuál era la población a la que realmente podían asistir. Es decir, había una delimitación geográfica, poblacional y operativa. Y cada uno de esos efectores volcaba todo lo que tenía. Entonces fuimos marcando, estas son imágenes del GIS, las distintas áreas de cobertura. Fue un trabajo técnico total, se fueron superponiendo los distintos efectores y sus áreas de cobertura. Y se hizo la interacción, la superposición de las áreas de cobertura. Entonces, aquellas áreas que no nos quedaban cubiertas fueron las que se decidieron, digamos, los nuevos centros de salud, que son estos que tienen el doble círculo en los nuevos centros de salud.
digamos, culminado este proceso de desarrollo de planificación, que fue intenso, pero desarrollando los mecanismos técnicos no fue complejo, se desarrolló un sistema tipológico para optimizar las etapas de diseño, simplificar las etapas de los proyectos y obtener una imagen común de los efectores. Como programa, se tomó un programa que ya se había elaborado en un programa nacional que se llamó PROMIN, que era materno-infantil, que relacionaba los locales con la cantidad de habitantes por la cantidad de habitantes a darles la prestación. Era un programa que había sido muy exitoso, por lo cual trabajamos con esos estándares. Y había 3 módulos. Un módulo para una población de 5.000 habitantes, que eran necesarios 6 consultorios. Esto había sido estudiado muy bien por el PROMIN, que trabajó en todo el país durante muchos años. Un módulo 2, que era para 8.000 habitantes y con 11 consultorios, y un tercer módulo para 9.000 habitantes con 13 consultorios. Siempre hay mecanismos técnicos que ya fueron previos y que estaban elaborados. Quiero marcarles que ustedes ven estas tipologías. En la Ciudad de Buenos Aires los terrenos son angostos y son muy caros y tienen aproximadamente, tienen 8 cm de frente. Y después hicimos esa tipología y una tipología para lo que nosotros llamábamos terreno prototipo doble, que era cuando teníamos un terreno de 10 metros de frente. En este caso, podemos, digamos, colocar los consultorios uno a continuación de otro, porque teníamos un lateral al cual ventilaban los consultorios, ¿sí? En otro caso, teníamos la necesidad de crear patios internos para ventilar e iluminar, porque eso es fundamental. Un edificio tiene que ser sostenible, tiene que tener aire acondicionado, pero tiene que tener la posibilidad, fíjense en esta época de pandemia, donde a veces los sistemas de aire acondicionado tienen que tener filtros especiales que quizás en este nivel digamos, de primer nivel no se justifican, entonces la ventilación natural es necesaria. Bueno, esta era la arquitectura, esos eran y bueno, vamos a ver el nivel de desarrollo de cada uno de los proyectos. Fíjense que se hizo una primera área, digamos, con un Zoom, un atrio de llegada, un lugar que era de sala de reuniones, y con el núcleo sanitario y la posibilidad de cerrarlo, de tal manera que en los fines de semana funcionara, así no funcionaba el centro de salud. Y los centros de salud, aquí teníamos un área de enfermería, y aquí patios a los que iluminaban y ventilaban. Tenían 2 pisos, o 3, según la cantidad de consultorios, porque, bueno, evidentemente los terrenos son muy angostos. Tenían la necesidad de crear estos patios a los que iluminaran y ventilaran. Otro elemento que consideramos muy importante era la existencia de plenos a los que se podía acceder, por donde circulaban todas las instalaciones, separadas, por supuesto, de las montantes eléctricas, de gases medicinales, de instalación sanitaria, y que después se distribuían a través de este pleno técnico. Cumplía todas las instalaciones digamos, en la parte termomecánica, en la parte eléctrica, todo lo que tiene que ver con la distribución, con incendio, con detección de incendios, que lo consideramos fundamental. Y este es un corte donde se ve que estaba estudiado muy al detalle todo el prototipo. En la arquitectura, estos son parte de los que se hicieron con localizaciones, ya ven, muy diferentes, que nos permitieron sacar algunas conclusiones que quiero transmitirles. ¿Qué nos encontramos? Que había condiciones irregulares de emplazamiento, que había unas condiciones indeterminadas de las necesidades programáticas que no habíamos considerado, y condiciones irregulares de la tenencia de la tierra. Pero eso tenía que ver digamos, con la heterogeneidad de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos teníamos en áreas, fíjense, este es un centro de salud que se amplió, o sea, un existente, se le agregó otro centro, es un prototipo, en un área urbana consolidada, con calles, con, digamos, lo que uno, encuentra en una ciudad, ¿no es cierto? Este era el centro de salud existente y le incorporamos un prototipo que desde el punto de vista de la arquitectura realmente se integraban perfectamente. Fíjense que acá este era el centro de salud existente y era el nuevo, los pudimos integrar sin ningún problema, con una lectura. Van a ver que se repite en cuanto a circulaciones, revestimientos, colores y señalética en todos.
Otro también una trama consolidada, que es este que estaba en la calle 24 de noviembre, todo en terrenos que pertenecen al gobierno de la ciudad. Un terreno en esa zona son muy caros. También estaba en tramas consolidadas. Fíjense que estos eran hacia el exterior, eran edificios muy plantados, muy cerrados, sólidos, austeros, si se quiere, porque formaba parte de tener ciertas condiciones de seguridad que cada vez se fueron agudizando más. Estos tienen aquí una parte semicubierta, pero tenemos unas rejas de aluminio perforado que cerraban el espacio. Y eran estos de doble terreno que permitían que iluminaran y ventilaban hacia un patio interno. Esa era una condición ideal. Fíjense que esta es la imagen, ¿no? Con las circulaciones, con un lenguaje similar en todos los centros de salud. Algunos también, como este también en trama consolidada, ¿no? Este caso, fíjense, están siempre, estos son todos de la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta ahora, de los que les mostré, ninguno está en la zona sur, ¿sí? Esta es la Ciudad de Buenos Aires, este está en esta zona, ¿sí? Bueno, este estaba dentro de un contiguo este es un efector de la Ciudad de Buenos Aires, un centro de salud mental, integrado en una trama urbana, es un centro de salud importante, con una importante vegetación, tratamos de, digamos, de preservar los árboles existentes, y tenía que estar elevado porque existía un nivel en el terreno que respetar. Yo les voy a incorporar una cuestión que se dice el usuario, es ¿qué pasó con estos centros de salud después de 10 años? En este caso todos mejoraron, fíjese que la admisión, hay, digamos, gigantografías, edificios que fueron muy bien conservados, ¿sí? Este también está incluido dentro de un polideportivo, en una especie de centro cívico. Eso es muy interesante porque acá hay un polideportivo muy grande, acá hay una escuela y se establecía el centro de salud que actuaba muy integrado con el polideportivo porque podía ser digamos, la atención de los chicos que iban al polideportivo y los niños que iban a la escuela. Bueno, esto es lo mismo, esta es la imagen, ¿sí? Siempre dentro de una trama muy consolidada, y esto es como se ve en la actualidad, ¿no? Es decir, siempre, bueno, los graffiti a la orden del día. Acuérdense de esta imagen, porque realmente van a ver cómo contrastan con las mismas tipologías en otros contextos. Bueno, esto ya estamos en la zona sur, ya entramos en el área, digamos, que se priorizó, digamos. Este también es un centro de salud, integrado en polideportivo, muy cerrado hacia afuera y abierto hacia un interior con un área de juegos. ¿Sí? Aquí está el polideportivo. El centro de salud, como lo vemos, muy cerrado hacia la calle. Aquí vemos la cortina de enrollar que cierra este espacio. La trama ya urbana es otra. Esto está muy cerca de una villa, la 1114, con gran cantidad de población boliviana y peruana. Fíjense lo que es la atención, muchísimas madres y niños. Esta foto está sacada en un día común de atención. Este también, ya estamos en la zona sur, ¿sí? Este es el lugar, este es el centro de salud número 19, que está en el polideportivo, y este está muy cerca. Entre medio, todo el asentamiento irregular de la villa, ¿sí? Bueno, es un terreno de borde. Fíjense que este es el espacio circundante de este centro de salud. Esta es la imagen muy cerrada del centro de salud hacia afuera con grafitis. Digo, es importante ver qué pasa con estas construcciones a lo largo del tiempo, ¿sí? Bueno, y llegamos al área quizás más conflictiva, que ya es trabajando dentro de la villa. Este está dentro de la villa 21-24, en un terreno más amplio. También, fíjense, miren muy bien esta imagen. Esto era cuando comenzamos la obra, esto estaba todo el terreno circundante, era para hacer vivienda. Y esto en la actualidad, las viviendas tardaron en hacerse, en llegar, y la población ocupó todo el terreno en forma
digamos, irregular, ¿sí? Este es el medio ambiente, el hábitat. Cuando hablamos de condiciones irregulares del programa es porque, digamos, la rampa del centro de salud se convirtió en un lugar de juego para los niños, porque en esas zonas no hay escuelas. Y este es el centro de salud, les diría que en un mal momento, pero las condiciones de mantenimiento son complicadas. Aquel lugar donde había pequeñas casas tiene en este momento 3 niveles, es decir, el usuario en estas áreas tan críticas condiciona muchísimo su hábitat, ¿no? Es decir, lo que uno construye dentro. De todas maneras, hicimos un interior muy bien construido. Bueno, estos son ejemplos, este es otro ejemplo que se hizo, donde ya se integra todo, se hace un edificio cerrado, donde aquí tenemos el centro de salud, acá tenemos un área digamos, de aulas para capacitación, y acá tenemos el Zoom. Este fue un modelo que funcionó, inclusive algunos incluyen ya más grandes, se entra por aquí directamente al Zoom, acá tenemos un área de capacitación, acá tenemos el centro de salud, y aquí hay una guardería. O sea, integran en un prototipo una cantidad de actividades, pero fíjense que hay algo que es común, aunque esto se hizo en la provincia de Buenos Aires, no en la ciudad de Buenos Aires, son edificios cerrados hacia afuera y volcados hacia adentro. Bueno, este es Rosario, y aquí vamos a ver que Rosario, al tener una continuidad política de 35 años de gobierno socialista y que priorizó la salud, hicieron 83 centros de salud. El CEMAFE, que es un centro de diagnóstico de la ciudad, donde iba todo, donde hacen laboratorio, radiología, y es un lugar de referencia de los 83 centros de salud que hicieron nuevos, ¿sí? Para lograr que la gente no vaya, el paciente no vaya al hospital, sino que vaya a este CEMAFE. Bueno, esto posibilitó este gráfico que les permitió establecer una tipología, y entonces realizar las obras, mejorar muchísimo sus prototipos, incorporarle niveles de diseño muy interesantes y construcción de obras. En Rosario se hicieron 80 centros, hicieron el mecanismo, el proceso de planificación, relevaron las necesidades, después ubicaron los terrenos y también la población que iban a atender. Después, si estos lugares contaban con lo que se llama las factibilidades técnicas de servicios, de agua, cloacas, etc., y establecieron prototipos, ¿sí? Que son estos prototipos de 7 consultorios, 4 consultorios y 4 consultorios también con otra ubicación, que son los consultorios en esquina. Y después una posta sanitaria que es de menor superficie y cantidad de consultorios. Fíjense cómo hay también un edificio austero, muy bien estudiado, van a ver, estos son el segundo nivel, digamos, CEMAFE, que era el lugar hacia donde se derivan todo lo que tiene que ver con el diagnóstico de los 80 centros de salud, o sea, no iban al hospital a hacerse la parte de laboratorio, imágenes, sino que iban a estos centros de referencia. Bueno, tenemos los prototipos, aquí tenemos el área de consultorios, que se vinculaban todos por atrás. El mismo criterio de la Ciudad de Buenos Aires, un Zoom, con una entrada del exterior y con el acceso a un núcleo sanitario, todas áreas de apoyo, ¿sí? La administración, la farmacia, que el depósito de farmacia es muy importante porque se le da a la población, digamos, su medicación, ¿sí? Después, los de 6 consultorios, este es el de 6 consultorios en esquina, fíjense que es una arquitectura interesante, el de 4 consultorios con el mismo criterio, el Zoom, que sigue siendo igual, las áreas administrativas y los consultorios, ¿sí? Y esta es la posta sanitaria, que consta de 2 consultorios y un consultorio de atención bucal, pero que no tiene Zoom. Estas son, digamos, algunas de las materializaciones, y fíjense cómo está muy estudiado el detalle constructivo, cómo usan también este sistema de Cupertina, igual que usamos nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, para lograr mejorar la aislación
hidrófuga y el mantenimiento. Estos son los centros de salud en su interior, con el revestimiento que sube hasta las paredes, con niveles de acabado y con una cuestión muy sintética en su diseño, con la luz directa o filtrada a través de patios. Son tipologías que resultan interesantes. Y acá pongo de nuevo y los usuarios, porque los usuarios también empiezan a ver cómo estos centros de salud se mantuvieron a lo largo del tiempo, pero evidentemente forman parte de los grafitis. Es decir, porque están muy solos en una especie de, yo digo, son como fortines, en lugares de mucha conflictividad. Bueno, lecciones aprendidas, ¿no es cierto?, de todo esto, porque esto es, digamos, lo más importante que yo quiero transmitirles. Una es la necesidad de planificación, la gratificación que da cuando uno logra y culmina ese proceso y logra hacer obras en forma muy rápida porque ya tiene un mecanismo. Pero también hay cuestiones que uno tiene que repensar, que son los programas, por ejemplo, en los casos de los lugares con asentamientos complejos o irregulares, hay programas que tienen que abarcar más allá de la prestación de salud. Tienen que ser edificios autosustentables, muy austeros, de materiales nobles y de bajo mantenimiento, porque es muy difícil mantener esos lugares. Acá les quiero, digamos, agregar un comentario que me parece muy interesante, después pueden buscarlo. La ciudad de Rosario tiene lo que ellos llaman centros municipales por distritos, en regiones, que generalmente agrupan esto que yo les decía, desde los trámites municipales, gimnasios en algunos casos, un centro de salud, un lugar donde se casa la gente, ¿no? Y que tienen distintas localizaciones y que constituyen un único conglomerado donde está todo eso incluido y tiene una sola entrada, por supuesto, muy abiertos. Que además fueron hechos por arquitectos muy importantes. Por ejemplo, el Distrito Norte fue hecho por el arquitecto portugués Álvaro Siza, con una arquitectura excelente. Tenemos el Centro Municipal Distrito Noroeste, que tiene una excelente ubicación. Justamente en la planta baja tiene un gimnasio, adelante tiene una plaza, tiene una accesibilidad muy interesante y fue hecho en un concurso por arquitectos rosarinos realmente muy bueno. Hay otros hechos por Mario Corea. Y este fue hecho por César Pelli. Fíjense que este es el planteo total, es una cuadra muy regular. Este planteo de ubicar todo en un área única es muy interesante y mucho más fácil de mantener, digamos. Aquí tenemos el registro civil, acá está el centro de salud, hay lugares tienen un banco municipal y tienen el centro de salud, ¿sí? Esta es la maqueta, es una arquitectura muy noble, con espacios abiertos. Este es el centro de salud, que es un centro de salud lineal, con las esperas hechas en ese centro de salud. Fíjense, los materiales son ladrillo a la vista, ¿sí? Entonces, digamos, hay que pensar, y ahora para concluir estas reflexiones, y por qué pensar en programas en el primer nivel más integrado con otros edificios, retomo un planteo o ciertas ideas que desarrolló el primer ministro de Salud de Argentina, el doctor Ramón Carrillo, en el año 45, que trabajaba con una mirada de la medicina social que sigue siendo muy actual, y yo diría cada vez más actual en nuestras sociedades tan conflictivas, desde el punto de vista sociosanitario, porque hay violencia doméstica, hay drogadicción, hay violencia familiar, violencia contra la mujer, es decir, hay un contexto social en estos conurbanos que es necesario cubrir desde la salud también. Carrillo decía que en el centro sanitario, lo pensaba que era la célula básica regional, se desarrollaban 3 acciones: una acción preventiva, una acción social y una acción curativa. Él integra 3 niveles, ¿sí? En la preventiva, él hablaba de un examen anual obligatorio, vacunación periódica y organizada, y la confección de estadísticas. Esto aporta directamente a localizar y a identificar a la población con la que se trabaja.
Una acción social por medio de visitadores que localizan los focos humanos insalubres y llegan hasta ellos la acción del centro. Es decir, el centro proactivo, yendo a buscar a la población y no esperando que la población vaya al centro de salud. Y curativa, que tomaba el tema de diagnóstico y tratamiento, digamos que curaba la enfermedad. Dice, para cumplir, decía Carrillo ha escrito muchísimo, ha escrito un libro de teoría del hospital, ha sido un gran médico sanitarista que sigue siendo absolutamente actual. Dice, para cumplir este programa, los centros cuentan, además de los servicios específicos de consultorios, laboratorio, farmacia, ayuda social, estadísticas, ficheros, porque en ese momento no existía la computadora, obviamente, un auditorio, que son estos Zoom que muy tímidamente pusimos en los programas de la Ciudad de Buenos Aires y de Rosario, jardín de infantes, lactario, cocina de leche, baños públicos, comedores de personal, con posibilidad de extenderlos al pueblo, viviendas de funcionarios, etc. Cuando habla de comedores de personal, en este caso, en nuestro país, en esta etapa muy particular de la pandemia, en muchas de estas villas que le mostré, hay comedores populares donde la gente va a comer. Si hubiéramos sido capaces o hubiéramos mantenido el espíritu de lo que se tenía Carrillo, esos comedores ya existirían integrados a nuestros efectores de salud. Para terminar, me parece importante esta reflexión de Carrillo, que creo que está en consonancia con la que muchos piensan sus médicos sanitaristas y en general el sistema de Costa Rica de salud, que siempre ha sido estudiado y visto con cierto respeto. Me parece que va a haber consonancia con esta reflexión de Ramón Carrillo, que dice toda la colectividad, habla de medicina social, que incluye toda la colectividad entera, previene las enfermedades y ataca los factores que provienen de la misma sociedad. Insuficiencia alimentaria, malas condiciones o falta de trabajo, desequilibrios sociales, la vivienda mala, el alcoholismo, etc. Son factores sociales y económicos de importancia fundamental para la salud. La construcción arquitectural y de ingeniería típica de la medicina social es el centro sanitario o centro de salud. Fíjense la importancia que le daba Carrillo al centro de salud, justamente por ser el primer lugar como un bastión que está mucho más cerca de la población y sus conflictos. Por eso, cuando me dieron la posibilidad de interactuar con ustedes, me parecía fundamental hacer una reflexión en este sentido. Bueno, les agradezco mucho que me hayan invitado. El arquitecto Luis Monge va a tener y tiene mi contacto. Estoy abierto a todas las preguntas y también nosotros tenemos un ámbito, una diplomatura en la que trabajamos con estos temas y trabajamos con América Latina. Estoy a disposición de ustedes para asesorarlos y para compartir experiencias y escucharlos, porque ustedes también tienen muchísimo para decir de su sistema. Muchas gracias y buenas tardes.